Este es el caso de un grupo de personas vinculadas al Ministerio Público, pero también hay un policía, que tenían una red mafiosa que borraban los expedientes, pero no solamente los expedientes, para los impedimentos de salida. De todo. De narcotraficantes, lavadores, etcétera, etcétera. Violadores, sicarios. Decimos que 7 de 12 cantaron, y cantaron bonito. A esos 7 el Ministerio Público. Y hay que felicitar, y seguimos diciéndolo, porque cuando hay que ser críticos lo somos también, a la Procuraduría General de la República por tener el valor desde el 2022, marzo, están investigando este caso. Detectar así preciso, fueron 16.048 expedientes borrados, claro. El hecho de que 7 implicados cantaran, eso ayuda mucho. Amables televidentes, arrancó el Telematutino 11, mitad de semana. Como siempre, agradecido de contar con una audiencia de gente tan inteligente. Es un honor. Buenos días a todos. Buenos días, Jacqueline Morel. Hola, Ramón, buenos días. Buenos días, República Dominicana. Qué bueno que es miércoles y comienza Telematutino. Estamos a mitad de semana, 9 de agosto. Qué calor, señores, está haciendo en todo el país. Bueno, hoy... Y eso la llovinita, que ha mejorado un poquito la lluvia. Hoy, como cada día, vamos a hacer un recorrido rapidito por la actualidad. Interesante, muchos temas. Hoy, miércoles. También tenemos la participación de una persona muy querida en el área, bueno, de los medios. Se trata del licenciado Chanel Rosa Chupani, exdirector del Servicio Nacional de Salud y de SENASA, y ahora el hombre quiere ser diputado del PLD. Vamos a ver cómo le va. También en una segunda participación nos acompañará el licenciado José Dolores Jiménez, quien es, Ramón, ¿no será candidato a presidente del Colegio de Abogados? Vamos a ver por qué precandidato. Ajá. Esa es la primera pregunta. ¿Por Exacto. qué precandidato? Entonces ya ustedes saben que la suerte está echada. Aquí estamos. Les invitamos a que nos permitan hacerle compañía en esta hora. Bienvenidos. Bueno, con el caso Halcón, el juez Ramón, ¿cuál es el caso Halcón? Refresca, porque tantos animales, voladores y de acuáticos, uno se confunde. Pero este es el primero que es volador, todos son acuáticos. Tenemos gavilán. Ah, bueno, sí hay gavilán. Bueno, este es el caso de un grupo de personas vinculadas al Ministerio Público, pero también hay un policía, que tenían una red mafiosa que borraban los expedientes, pero no solamente los expedientes, para los impedimentos de salida. De todo. De narcotraficantes, lavadores, etcétera, etcétera. Violadores, sicarios. Y entonces, bueno, el Ministerio Público detectó, investigó y sometió a 12. Hay 7 fiscales que no han sido mencionados. Entonces el caso está siendo conocido, la medida de coerción, por el juez Rigoberto Sena. Él se reservó para hoy el fallo. Pero el fallo de que de la medida de coerción. Pero ya sabemos que 7 de 12 cantaron, y cantaron bonito. A esos 7 el Ministerio Público pidió que solo sea prisión domiciliaria. Y los que no cantaron, 18 meses, porque han pedido la declaración compleja del caso, y en esa situación es 18 meses. Ya lo hemos visto con los casos de corrupción. Bueno, vamos a esperar, Ramón y amables televidentes. Este es un caso insólito, pero que ayudará mucho al país. Cómo nos ven y cómo nos vemos nosotros, cómo nos ven de fuera y cómo nos evalúan, pero este es un paso y hay que felicitar, y seguimos diciéndolo, porque cuando hay que ser críticos lo somos también, a la Procuraduría General de la República por tener el valor desde el 2022, marzo, están investigando este caso. Así con todas las limitaciones de presupuestaria, de personal, de gente ahí mismo. Ustedes se imaginan, usted tener el caballo de Troya adentro. La iglesia en manos de Lutero. Es decir, los llamados a perseguir el crimen, a investigar el crimen, eran criminales. Óyeme, es que la corrupción aquí ha penetrado. Sí, Ramón, y muchas de las cosas que también... Y el afán de hacer dinero rápido, porque no eran centavos que se movían. Ahí la prensa te da detalles de 4 millones. Solo el policía que fue de los que colaboró, en algún momento recibió 4 millones de pesos, Jacqueline. O sea, la brega que le da a uno. Juntarse con 100,000. Juntarse con 100,000. Señores. O con medio millón, pero
Así es. Qué bueno que se está investigando eso y que estos temas se hacen visibles, porque en la medida de que se visibilizan y se actúa en consecuencia, eso obviamente que la no persecución del delito incentiva que se haga. Y si se persigue este tipo de cosas y se denuncia, claro está, ahí tiene que haber una voluntad firme de un buen Ministerio Público que quiera hacerle frente a estas cosas, porque estamos hablando de que esto no ocurrió hace 3 años, eso tiene años infiltrado. Y hay que tener mucho valor y hay que tener mucha capacidad de análisis para llegar hasta donde se ha llegado en ese sentido, en el caso de la investigación. Y detectar así preciso. Fueron 16.048 expedientes borrados. Claro, el hecho de que 7 implicados cantaran, eso ayuda mucho a fortalecer el expediente. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso del policía, que no tengo el nombre, el tipo cantó todo y explicó cómo se movía, cómo era. Claro, también dice el Ministerio Público que tiene que hacerlo, que también hay que entrarle a los que les borraron el expediente, a los que estén sueltos. Sí, que lo encuentra. Sí, los encuentra, ¿verdad? Porque hay presos que tienen el expediente borrado. Hay presos. Bueno, eso es más complejo, pero obviamente que lo primero es desarticular eso y visibilizarlo y que paguen la consecuencia de eso, de ese gran delito. Jacqueline, si las cosas son como las pintan, República Dominicana en unos años se va a convertir en una potencia petrolera. Resulta que está en el país, o estuvo, el presidente de Guyana. Recordemos, geografía de cuarto curso. Había quinto. Guayana británica, Guayana inglesa y Guayana holandesa. Sí. Entonces la Guayana inglesa es hoy Guyana. Es un país que es como 4 veces el tamaño de República Dominicana y nada más tiene 800.000 habitantes. Un país muy pobre, muy pobre. Pero descubrieron petróleo. Que es lo que yo quiero que pase en Haití. Que pase en Haití. Sí. Y resulta, ¿tú sabes cuánto creció esa economía en el año de la pandemia? 48%. ¿Tú te imaginas? Y 20% el siguiente. Está creciendo a 2 dígitos. Ojalá lo administren bien. Bueno, pues el presidente Luis Abinader. Porque eso no es suficiente y si no miremos para Venezuela. Por eso lo digo. Pero ya voy para allá, vamos para allá. Ojalá no se vuelvan locos y administren bien, porque todavía ese país, el 30% vive por debajo de la pobreza extrema. Es un país muy pobre. Bien, el presidente Abinader visitó recientemente acompañado de su comitiva de funcionarios y ahora vino la visita recíproca. Firmaron una serie de acuerdos que yo digo que si eso se da, nos vamos a convertir en una potencia petrolera. Una refinería en la cual el país va a ser el 51%. Una petroquímica para hacer urea, que es un abono, sí. Sí. En que el país va a ser el 50%. Pero además la posibilidad de que el país explore petróleo en Guyana. Y además de que siembre maíz y sorgo para abastecer. Me va a dar algo malo. Termina rápido. Para abastecer a Guyana y a República Dominicana. No, y convertirnos en un líder en la región. Sí. Señores, oigan esto, una refinería, explotar un bloque de petróleo, establecer una planta petroquímica, producir conjuntamente productos agrícolas, acuerdos que establecen iniciativas trascendentales que buscan garantizar seguridad energética y alimentaria en el país y la región. Perdón, presidente Abinader, nada de eso se va a conseguir. ¿Y el dinero dónde está? Espérate, que no es eso, es que vamos a los antecedentes. Primero estamos en un mundo lleno de incertidumbre, ¿cierto, Ramón? No sabemos mañana lo que va a ocurrir, es decir, y los países actúan obviamente por prioridades. Una de las cosas que menos ha favorecido la crisis haitiana es que el mundo está muy preocupado en su propio problema y en problemas que pueden afectar y cambiar toda la geopolítica y todo el mundo en sentido general. Y lo vemos, no solamente desde la parte humana, desde la parte de geopolítica, de los intereses económicos, los intereses bélicos de todo tipo, Ramón. Entonces, óyeme, nosotros tuvimos una oportunidad. ¿Tú te acuerdas de Petrocaribe? ¿Tú te acuerdas de la refinería? ¿Cómo que se llama la dominicana? Que fue, sí. Tuvimos una alianza. Eso había expectativa de que Venezuela iba a invertir en una verdadera refinería. Porque eso es lo que es una cafetera. Nosotros aquí no tenemos una refinería, refinamos muy poco. Y una de las cosas que se han dicho de que no podemos refinar como se debe, que no tenemos los recursos para hacer una refinería como tal. Y en ese momento
Venezuela, fue PDVSA, Ramón, que compró PDVSA, sí. la otra parte de lo que antes era, es decir, antes era, hace años, era Shell Company. Salieron de Shell y Leonel Fernández en su momento pensó que, que lo mejor sería una alianza con Venezuela para nosotros lograr el desarrollo en esa área que no habíamos logrado. Y estamos hablando que ahí Venezuela y Chávez estaban en todo su esplendor y tenía Chávez Petrocaribe y tenía la región en sus manos y tenía también el programa del ALBA. Es decir que en otros, no es que seamos pesimistas, en otros escenarios se han anunciado cosas estrambóticas como la que está anunciando el presidente Abinader y con un escenario internacional que no era tan hostil como el de ahora. Voy a decir una que es bueno recordar. En el primer viaje de Hipólito Mejía a Taiwán, el gran titular fue: Taiwán instalará una fábrica de ensamblaje de vehículos en República Dominicana. ¿Tú te recuerdas de eso? Todavía estamos esperando los vehículos. Porque ya rompimos relaciones con... Es decir, siempre en los viajes presidenciales o en la visita hay muchísimas promesas. Y yo lo veo difícil, ¿sabes por qué? Porque ya las grandes petroleras están metidas en Guyana. ¿Te van a dejar meter a la República Dominicana en Guyana? No. No. Ya están metidas las petroleras. O aquí, no sé, tendría que haber un interés muy grande, con reglas de juego muy claras, con una discusión, porque no es verdad que si aquí se quiere hacer una refinería, eso no es así, Ramón, porque hay intereses grandes. No, además, hay quienes importan, quienes venden. ¿Y tú crees que van a dejar que ese negocio se dañe? Pero además, tú sabes lo que cuesta una refinería de petróleo, lo que cuesta una petroquímica. Pero bueno, mira, felicitamos al presidente porque el presidente está haciendo su esfuerzo. No, y los otros lo han hecho, ¿eh? Sí. Y él está creyendo. Y no me cabe dudas de que él va a poner su mejor esfuerzo y voluntad y se empleará a fondo para que esto pudiera ser una realidad. Pero a veces se quieren hacer las cosas. Y yo creo que esa es parte también de la amargura que a veces expresa el presidente de no definirse con el tema de la reelección. Es que ser presidente no es fácil. Gobernar un país con tantos intereses y con una forma ya de gobernar y de esa alianza y de todos los intereses que confluyen, no es fácil. Y eso es un nudo. Hay mucha gente que hoy hay preocupado y que se está encargando desde este momento en desbaratar eso lo más rápido posible, cualquier posibilidad. Pero ellos saben que eso no es... Sí, hay también intereses internacionales. Las petroleras norteamericanas ya están en el terreno. Por eso ya ellos están produciendo en el 19 de 400,000 barriles diarios, están produciendo 700,000. Y eso sigue hacia adelante. Además, se pronostica que en 10 años Guyana va a ser una potencia. Ojalá la comunidad internacional viera a Guyana como receptor de haitianos. Porque ellos tienen 5 veces nuestro territorio y tienen apenas 800,000 habitantes. Pero nosotros lo hemos dicho otras veces. No es la primera vez que decimos que por qué no van para Guyana. ¿Por qué? El tema, Ramón, no se hace un puente. Mira, y yo te voy a decir algo también. Tampoco es que los recursos económicos, que yo digo que son importantes para todos, son determinantes para el desarrollo de un país. Si esos recursos no son bien administrados, claro que no. Miren cómo está Venezuela. La precariedad que ha hecho que sus ciudadanos hayan tenido que emigrar a otras naciones de mucho menos nivel económico y demás. Otras naciones como Japón, como Singapur, que sin recursos naturales de ningún tipo lograron convertirse en potencias. Es decir, no necesariamente la abundancia de petróleo. Es la administración, básicamente. Depende cómo inviertan eso en otras cosas. Y la atracción de talentos. Ahora, si Guyana ahora que tiene la posibilidad, hay una cabeza o varias cabezas pensantes, vamos a traer talentos. No lo tenemos, vamos a importarlo, pero talentos, Ramón, no cualquiera que se quiera ir a establecer allá, sino talentos. ¿Para qué? Para que aporten. Por eso no quieren haitianos, ni les interesa traer haitianos. Señores, por otro lado hay un debate entre el Ministerio de Educación por un lado y por otro lado lo tuvimos aquí los editores. Los editores, pero yo no estaba en ese momento, yo creo que estaba fuera. Los editores CONEP y EDUCA. Cada cual tiene su argumento. Ahora, ¿qué me resulta a mí sospechoso, Jacqueline? Que los libros se mandaron a imprimir y ayer fue cuando se aprobaron. Entonces, de repente, el ministro en un año
ya él modificó el currículum, ya él tiene nuevos libros que en gran parte van a ser digitales. Tú sabes que ellos explicaron aquí que el tema es también el contenido, porque las editoras se encargaban de hacer ese contenido y luego era aprobado. Ese contenido es producto de muchas cosas, Claro. de expertos en la materia, de cómo llevarlo en un lenguaje que se entienda, sencillo, y que sea realmente lo que se necesite y que esté de acuerdo. Entonces, ellos lo están haciendo todo, juez parte ahí dentro, y además que, según dijeron los editores aquí, que eso llevará en cierta forma a la quiebra a muchas editoras que más de un 45% de sus actividades era justamente la confección, la elaboración de esos libros de texto para el Ministerio de Educación. Lo grave, como te digo, de repente los libros supuestamente duran 4 años. Bueno, pues el ministro ya en el corto tiempo que tiene, ya él elaboró un currículum, ya escribieron los libros. Lo aprobaron. Pero lo aprobaron cuando ya están impresos y supuestamente digitales. Yo me pregunto, ¿los muchachos tienen todos tabletas, internet en su casa No. y energía eléctrica? No. Mira, yo trabajé un día de esta semana, que yo trabajé gracias a tener una planta, porque a mí la luz se fue y vino 7 veces a lo largo de la tarde. Claro, se te va el internet, se te va el wifi y tú tienes que esperar unos minutos. Entonces, pero yo tengo una planta, yo soy un privilegiado que tuve que gastar $10,000 en una planta. Pero esos muchachos no tienen. Y como quiera. No tienen planta. No, como quiera yo pago 20,000 pesos de luz. En una casa que somos 2 personas y yo no estoy los fines de semana. No, y tú puedes dejar la casa apagada un mes y como quiera te va a llegar el mes que viene por la misma factura. Exactamente. Y no hay explicación porque cree que no, es decir, tú no te puedes ir de vacaciones o tú no puedes cerrar tu casa y puedes bajar el consumo. Yo no aceptan eso. Lo cierto es que esta medida que el ministro de Educación dice que es buena, que pasó todos los filtros que tenía que pasar, pero entidad como Educa, porque yo te voy a decir, bueno, tal vez el CONEP tenga interés, tal vez los libreros tengan intereses, claro, que son legítimos que lo tengan, porque es una industria que estaba establecida y que siempre fue así. Entonces, pero no deja de llamar la atención esto, y además que se está reclamando de que cumpla con todo lo que tiene que ver con la transparencia, y como que ahí hay algunas dudas. Ese caso, tú verás, Ramón, ese caso va a pasar a otro gobierno, cuando cambie un gobierno algún día. Y van a votar los libros. Votarán los libros o abrirán un caso, un expediente contra esto. Con ese caso, exactamente. Y nuestro 4% del PIB sigue yéndose por el sumidero. Mira, ayer la Embajada de los Estados Unidos debió cerrar. No me diga, debieron dejarla abierta. ¿Por en qué? Haití, y concentrar todo su personal ahí ante el temor de un tiroteo. Yo quiero referirme a unas informaciones que me envió el doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón, de un escrito que él hace, donde él llama la atención que la misión de la ONU que tuvo en la frontera declaró textualmente que si se produce un éxodo hay que darle un buen tratamiento humano a los haitianos. O sea, lo que significa la palabra éxodo. Sí. Pero ojo. Es decir, vamos a explicarlo en español, vamos a explicarlo, Ramón. Tú sabes, lo que es un éxodo es una cantidad de personas que vienen hacia una tierra determinada, hacia un lugar determinado, con un propósito determinado. El propósito, en un caso era encontrar quizá la tierra prometida, en este caso no es la tierra prometida. Para ellos sí. Es justamente donde puedan ser acogidos, menos molestados. Aquí no lo vamos a ensaltar como animales. Aquí si tienen 10,000 pesos, como dice el listín diario hoy, lo van a dejar entrar por la frontera, tranquilito. Pasarán los retenes, no serán detenidos. Y se insertarán porque los empresarios le van a dar acogida. Se instalarán en cualquier lugar sin que las autoridades los saquen. Podrán depredar el medio ambiente y lo dejarán que también lo hagan. Y así por el estilo, se le dará escuela, se le dará asistencia hospitalaria y eso es un éxodo. ¿Qué más tú quieres que te diga?
Mira la declaración que me envía Castillo Pantaleón del jefe, del representante de la ONU en el país. Dijo: el jefe de la misión destacó que al lograr el objetivo se logrará una migración controlada y segura. Instó a que el éxodo de ciudadanos haitianos hacia territorio dominicano cumpla con los estándares internacionales de protección de los derechos humanos y dignidad de las personas. El éxodo es uno de los grandes capítulos de la Biblia, el éxodo de los israelitas cuando salen de Egipto. Y están 40 años en el desierto. Pero él nos informa algo grave, Jacqueline. En el gobierno pasado, tú sabes que hay un instituto de migración que siempre ha estado en manos de los prohaitianos. Sí. En el otro gobierno había una señora y ahora en este gobierno está el sociólogo Lozano. Los Estados Unidos pagaron un plan de contingencia para el manejo de flujos masivos migratorios. Y eso explica cómo se va a manejar y la instalación de 5 campos. Me informa Castillo Pantaleón que en algún momento él y un grupo de abogados apelaron ante el Tribunal Superior Administrativo por ese plan y que todas las entidades del gobierno participaron y desde ese momento, eso fue en el 20, la TCA no se ha pronunciado. Ramón, a mí me preocupa, que tú dirás, Jacqueline, la tercera vez que tú hablas de eso, ya cambia el chucho. A mí me preocupa que ese tema, cuando le abordamos al ministro administrativo de la presidencia, él no sabía, vamos a decir que no se quiso referir al caso, pero y si fuera verdad que no sabía de esa misión, todavía más grave. Muy grave. Porque entonces la ONU puede entrar y salir cuando quiera, puede hacer las instrucciones y puede vincularnos con decisiones que ellos dan por hecho. Por eso quiero sacar a colación muy brevemente el editorial del diario de este día, que dice con el título "El torniquete no funciona". Y ahí relata lo que está pasando en la frontera. Ciertamente, ese cordón militar para la protección de la línea fronteriza, una especie de torniquete para yugular del flujo de inmigrantes, no está funcionando con eficacia. Y entonces ahí dice que esas intersectaciones diarias cargadas de indocumentados no tienen los controles y habla de lo que cuesta. Son 11.000 soldados y esa frontera, la penetración sigue indetenible. Y lo que se repatrian o lo que se devuelven también tiene un costo, Ramón, porque no te creas que eso es un presupuesto, es un dinero que tiene que gastar migración para hacer eso. Que si se hiciera bien el trabajo en la frontera, no hubiera que hacer esas repatriaciones. Lo que eso cuesta y lo que cuesta la imagen del país y ese accidente que ocurrió en el fin de semana por Esperanza, en mi provincia de Valverde, retrata en cuerpo entero donde habían 15 personas en una jipeta apiñada. Mira, hablando de accidentes, ya para finalizar, un grave accidente, tenemos la imagen ahí en la San Martín, donde una patana embistió una jipeta. Gracias a Dios, miren cómo es esa jipeta. Solamente hubo 2 damas heridas. Pero no se sabe el estado de salud. No se sabe el estado de salud. Porque bueno, fueron aplastadas, la jipeta fue aplastada y los organismos de socorro estaban tratando por horas tratar de sacarla del interior del vehículo y no habían podido. Creo que gracias a Dios hace unos minutos pudieron hacerlo, pero todavía, por lo menos la prensa escrita no registra el estado de salud, que esperamos que sea bien, que sea positivo, que estén bien, porque lo material se recupera, pero la vida no. Y ahí hay mucho que decir, porque esa patana se salió de la vía, Ramón, y fue a parar un solar y metió la jipeta. Cuando usted sale de su casa, usted más fácilmente puede morir por un accidente que de un infarto, de un ACV, de un criminal. Esa es la realidad del país. Señores, no se pierdan la entrevista con Chanel Rosa Chupani, exdirector del Servicio Nacional de Salud y de SENASA, y es precandidato a diputado por el PLD.